Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Capítulo 4. Al 7. Vamos a invocar el nombre del Señor para que la gracia de su Espíritu Santo nos ayude a leer el mensaje de hoy. Padre Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de estar en este lugar esta mañana, convocados por tu palabra, Señor. Amado Jesucristo, esta es la casa tuya. Esta es la casa tuya. Somos tu pueblo, tus redimidos. Gracias por darnos el privilegio de pertenecer a tu casa, tu familia, Señor. Te rogamos que nos hables por tu palabra en esta mañana y que este mensaje, Señor, quede en nuestro espíritu, no solamente en nuestro intelecto, sino que descienda a nuestro espíritu, Señor, y que allí tu palabra germine y dé frutos. En el nombre de Jesús. Te rogamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. El mensaje para esta mañana lo hemos llamado el valor del sacrificio. La Biblia, a través de todos sus libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre nos está hablando del valor del sacrificio. Pero, ¿por qué del sacrificio? ¿Para qué del sacrificio? ¿Y por quién el sacrificio? Estos fueron necesarios, los sacrificios, para efectos de la redención del hombre. Pero no terribles y crueles que se hacían siempre con una víctima inocente, nos muestran, o la palabra nos muestra, la gravedad del pecado y la maldición que se cierne
sobre toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque el pecado de la desobediencia nos separó de Dios, y sin el sacrificio vamos camino al infierno. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza. Y luego el Señor sopló en nuestra nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y nos hizo seres espirituales para que nosotros pudiésemos tener comunión con Él. Lo que Dios puso en Adán fue un pedazo de Él. Dios creó un espíritu, uno, y lo colocó en el hombre Adán. Y Malaquías 3:19 dice: ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para él. Dios no creó dos espíritus, como si colocase uno en Eva y otro en Adán. Dios creó solo un espíritu, un soplo de vida, y lo colocó en el primer hombre llamado Adán. A partir de Adán, todos los que descendemos de él heredamos el mismo espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. A veces al leer la Biblia no entendemos y pensamos que Dios sopló en Adán y Eva al unísono dos espíritus, y eso nos llevaría a dos Cristos. Por eso Gálatas 3:19 dice: y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuchen, no dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino de uno, la cual es Cristo el Señor. Amén. Los mensajes bíblicos, o a veces que dicen ser bíblicos, nos han enseñado unos errores terribles, pero ya Dios está enderezando nuestro concepto, nuestro modo de entender a Dios. Así que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio mandamiento, y en el mandamiento estaba la vida o estaba la muerte. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomios 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Así que Dios le dijo a Adán, cuando lo creó, y sopló en él aliento de vida, y fue Adán un ser que viviente, es decir, un ser que tiene relación con Dios, puede comunicarse con Dios, tiene el privilegio de escuchar la voz de Dios también. ¿Por qué a unas personas no les gusta el Evangelio? No les importa un pito. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque su espíritu está muerto. Usted le puede pegar a un muerto y no le dice nada. Le puede sacar un ojo a un muerto, no le dice nada porque está muerto. Así que nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, depender de la palabra de Dios, es porque estamos vivos. Por eso Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto
podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, en el mandamiento está la vida y está la muerte. ¿Y qué le pasó a Adán? Él obedeció la voz de su mujer y comió del árbol prohibido, así como ella. Quedaron separados de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se dieron cuenta, su inocencia se acabó. Se dieron cuenta que estaban separados de Dios. Su conciencia comenzó a acusarlos, tanto así que se escondieron, ¿cierto? Se escondieron en el huerto y comenzaron a tapar su desnudez. ¿Con qué? Con hojas. ¿Ustedes han contemplado el árbol de la higuera? La hoja parece una mano. ¿Cómo se comenzaron a tapar? Cuando uno está cambiando, si alguien entra, ahora lo primero que uno hace es con una mano taparse. Bien. Así que su conciencia, cuando ellos pecaron, su conciencia comenzó a escarnecerlos, a señalarlos. No tuvieron el ánimo de mirar a Dios cara a cara. Se escondieron entre los árboles del huerto y la voz de Dios se paseaba, ¿cierto? Y se escondieron. ¿Y Dios qué hizo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Adán dijo, Génesis 3:10, oí la voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó a tener miedo? El engaño. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Acaso comiste del árbol? Y comenzaron las culpas. La mujer que me diste, mi compañero, me dio ella. ¿Cierto? Comenzaron las disculpas. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver el valor del sacrificio. Satanás logró seducirlos, ¿cierto? A través de la serpiente. Y Adán murió. Esa muerte no quiere decir extinción de la carne. Adán no murió físicamente, murió su espíritu. Porque el espíritu que Dios colocó en Adán necesitaba nutrirse todos los días. ¿De quién? De Dios. De Dios. El espíritu que Dios colocó en Adán necesitaba nutrirse de su palabra, obedecer su mandamiento. Y cuando Adán se separó, violando el mandamiento, su espíritu quedó muerto, separado de Dios. Entonces, cuando el hombre sintió su desnudez, se cubrió. En su ignorancia, el hombre caído quiso tapar su desnudez con obras humanas. Eso significa las hojas de higuera, obras humanas, obras de justicia propia, obras de la carne. A veces una persona haciendo esas obras piensa que está bien con Dios,
confiando en ella misma, en su propia bondad. Yo no robo, yo no mato, yo no bebo, yo no adultero, así que soy sano. Eso es condenable, porque la Biblia dice que nosotros somos salvos un regalo y no por obras nuestras, para que no nos gloriemos. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar este mensaje a la gente que todavía no conoce del Señor. Esto es una manera de evangelizar. Cuando tú conoces el libro de Génesis, porque este mensaje es para líderes, para pastores, para personas que ya hemos entendido y hemos disfrutado de la salvación, y debemos tener muy claro este mensaje, cómo llegar a ellos y mostrarles su condición tan miserable en la que están. Entonces el hombre, en su ignorancia, el hombre caído, quiso tapar o quiere tapar su desnudez con obras humanas, y así hay hoy día miles y miles de personas confiando en sí mismas, de personas tratando de tapar su pecado con buenas obras, con ética, moralismo y buen comportamiento. Pero lo que tenemos que transmitirle a la gente es ¿qué dice la palabra? Libro de Isaías 64, versículos 6 y 7. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Cierto? Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, la Biblia está diciendo que las obras humanas, la confianza en nosotros mismos, son trapos de inmundicia delante de sus ojos. Es decir, sin Cristo, el hombre está vestido con unos harapos. ¿Con unos qué? Harapos, rotos, sucios, malolientes, raídos. Y el pecador camina como zombie. Y su apariencia como asquerosa delante de Dios. Porque ha confiado en qué? En sus propias obras de justicia. ¿Y cómo las ve el Señor? En la antigüedad no existían. En la antigüedad, quién sabe si existirían empresas que fabricaban cótex, toallas higiénicas. Las mujeres tenían que envolver los trapos y vestirse aquí y atrás en su época de, ¿qué se llama eso? Menstruación. Esos son trapos de qué? De inmundicia delante de Dios. ¿A quién le agrada un trapo de eso? Esas son nuestras buenas obras delante de Dios. Total, la palabra desarma a cualquier persona que confía en ella misma. La palabra está desarmando a cualquier persona que se abstenga de recibir el mensaje de salvación. Si usted tiene la habilidad y el Espíritu Santo le confiere el poder, con mucha facilidad podemos llegar a una persona que no conoce o que es una persona supremamente religiosa, confía en ella, la desarmamos totalmente. ¿No es cierto?
Si comparamos los harapos de una persona que está sin Cristo, su ropa raída, su figura decrépita, asquerosa, detestable delante de Dios. Si comparamos las vestimentas con lo que nos dice Apocalipsis 3:18, vamos allá. ¿Apocalipsis qué? 3:18. Vamos allá. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La vestidura de una mujer, de un hombre con Cristo, es absolutamente diferente a los harapos y a la inmundicia, ¿cierto? Entonces, Dios ve a una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal con lino blanco, resplandeciente. ¿Ah? Oro refinado. Tremendo, ¿no? ¿Qué más dice? Es un vestido completamente diferente. Entonces, ya una persona que llega a los pies de Cristo tiene que comenzar a trabajar ¿con quién? Con su familia, con sus hijos, su esposo, su cónyuge, y ayudarlo urgente para que se vista como con ropas resplandecientes. Echarle para que abra los ojos. ¿Cierto? Eso es lo que debemos hacer. Debemos ayudar a nuestros hijos, los que duermen con nosotros, si no conocen al Señor, ¿cómo están vestidos delante de Dios? ¿Con quién duerme usted? No os juntéis en yugo desigual, dice la Biblia, porque en los ojos de Dios nos ve así. Nosotros no podemos ver a la persona, pero los ojos de Dios sí lo ven. Y Él añora que usted trabaje en pro de su familia, en pro del vecino, en pro del amigo, para que ellos se vistan con vestiduras blancas, resplandecientes. Amén. Pero todo el comportamiento que las personas en las cuales confían, sus buenas obras, su moralismo, todo esto es peor delante de Dios, porque esto es, los que confían en sus buenas obras, en su ética, en su moral, le están diciendo a Dios: no te necesito, yo también soy santo, porque yo no robo, yo no hago nada malo, según Él. Pero el peor pecado delante de Dios es lo que le hacemos mentiroso a Dios. El que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Lo que pasa es que la religión le ha enseñado a la humanidad: yo me paro en la puerta y me da tristeza el desfile de personas que salen del frente, tumulto de gente, y aquí los podemos contar con los dedos de la mano. Me da mucha tristeza, ¿no? Hermanos, eso es terrible. La Biblia dice: el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Y declara: la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿qué? Son malas. Entonces una persona que no quiere dar su brazo a torcer, es decir, no acepta el llamado, no acepta el llamamiento que le hace Dios a través de ustedes, a través de nosotros, se esconde como Adán detrás de sus buenas obras, detrás de los árboles del huerto se esconde. Pero cuando la palabra entra, porque Dios lo busca, ¿cierto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vamos a la Biblia, Génesis, capítulo 3. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esas son la confianza en nosotros mismos, en nuestras buenas obras, en nuestra ética y en nuestro moralismo. Entonces, ¿Dios qué le dijo? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Dónde estás tú? Todos los días Dios está llamando, todos los días. Está llamando al pecador. Arrepiente, el tiempo es corto, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. El hombre sigue escondiendo. ¿Quiénes representan la voz de Dios en estos días? Ustedes. Ustedes representan la voz de Dios. A nosotros se nos ha confiado el Evangelio. No lo confía a los ángeles, sino nos confió a nosotros mismos, porque cualquier pecador confiado comparándose con el ángel diría: oh, pues qué gracia, usted no necesita lo que yo necesito, entonces no me hable de esto. Lo confío a nosotros porque estamos en igualdad de condiciones. Usted puede dar testimonio de Jesús, levantar la frente en alto y decir: Jesús me ayudó y yo pude en Cristo. Usted también puede. Y Dios nos confía a nosotros. ¿Quién nos confió? Dice la palabra. ¿No es cierto? Y ellos oyeron la voz de Jehová Dios, verso 8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. La conciencia, hermano, llegó al corazón de Adán. Adán comenzó a sentirse decrépito, comenzó a verse inmundo espiritualmente. Su conciencia lo acusaba día y noche como un perro. Y no pudo más, pero Dios le ayudó. Dios siempre está dispuesto para ayudar al hombre, y Él mismo, el Señor mismo, enseñó al hombre el verdadero sacrificio. Amén. Dios mismo le enseñó al hombre ¿qué? El verdadero sacrificio. Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los cubrió. Dios mismo, como rey y sacerdote eterno, le enseñó a Adán cómo debía callar su conciencia, cómo debía darle libertad a su espíritu.
Dios mismo le enseñó a Adán cómo llegar a la presencia de Él, ya que él por sus propios medios no podía. Dios le enseñó y estableció una manera de sacrificios como el hombre en el Antiguo Testamento podía escuchar y volver a escuchar la voz de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mismo llamó a Adán y le enseñó cómo sería el sacrificio que él aceptaba. Seguramente Dios escogió un corderito de unos 8 días de nacido. ¿Se han visto un corderito? ¡Bah! ¿Cómo bate la colita y busca a la mamá, pero ya casi se cae? Pero ¡bah! Y depende de ella, se mete bajo pues, el vientre de la ovejita y se abriga ahí. Dios cogió ese corderito y le dijo a Adán: tú violaste el mandamiento, y tú, para que vuelvas a escuchar la voz mía, la voz de Dios, tienes que aprender a sacrificar, y una víctima inocente pagará por usted. Adán vio lo terrible que fue su pecado, que una víctima inocente, sin pecado, un corderito, tenía que pagar por él. Y Dios mismo sacrificó 1 o 2 o 3 para enseñarle a Adán el sacrificio. Lo peló, si se puede llamar así, cogió las pieles, hizo vestidos y los cubrió. Le enseñó a Adán que para que él pudiera tener algún socorro de parte de Dios, para que él pudiera callar su conciencia, tranquilizarse un poco, tenía que aprender a sacrificar. Dios le dijo: cada vez que tu conciencia te acuse de algún pecado, escoge un corderito, sacrifícalo y ofrece ese sacrificio sobre un altar de leña. Y seguramente Adán entendió la manera de sacrificar, ¿cierto? Aquí Dios mismo, como sacerdote eterno, hizo sacrificios de animales y enseñó a Adán el valor de ¿qué? Del sacrificio, para limpiar el pecado y pudiese tener comunión con Dios hasta que viniese ¿quién? Dios mismo a morir por el espíritu de Adán. Es decir, el corderito era una sombra del sacrificio de Dios mismo. Vendría 5.000 años más o menos a ofrecerse por todos nosotros, incluso por Adán. Y a partir de Adán, él enseñó a su descendencia. ¿No le parece hermoso? A partir de Adán, él enseñó a su descendencia. Le enseñó a Caín y le enseñó a Abel cómo debía ofrecer sacrificio para establecer una relación muy tímida con Dios hasta que viniese el verdadero sacrificio. Y en el Antiguo Testamento vemos que comenzaron a ofrecer sacrificio a Dios. Obviamente los que buscaban de Dios. Caín no lo hizo. Por eso, cuando dice en la Escritura, vamos ahí, capítulo 3 de Génesis, y aconteció que andando el tiempo, 4:3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín no recibió la enseñanza de su padre Adán. Caín, ¿qué hizo? Confió en él, en sus buenas obras. No hizo sacrificio. No tuvo nada que ofrecer, algo que tuviera sangre. Porque es que el sacrificio implica ¿qué? Sangre.
el sacrificio implica muerte. El sacrificio pleno que Dios acepta implica decisión. Nosotros mismos debemos aprender a morir para mostrar a Dios que hemos sacrificado nuestra propia vida. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo Caín? Sacó fruto de la tierra. Fruto de la tierra. Algo que no tiene sangre. No tiene vida. Una papa, una yuca tiene sangre. No. Son las supuestas buenas obras del hombre sin Cristo. Y dice, verso 4, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice? Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, ¿pueden venir mañana al culto? Vamos a ver. De pronto, es que es tan rico lo vivido. Hermanos, esta noche tenemos reunión mental. Para. Voy a ver si me está lloviendo, si me está haciendo frío, de pronto voy a escuchar la palabra. Si no, Dios me perdone. ¿Hay sacrificio? También está mostrado en sus diezmos y ofrendas. También hay sacrificio. La iglesia de donde yo vengo he egresado, y en fin, todo el país está exportando siervos y ministros del Señor a todo el mundo, es Corea del Sur. Hay iglesias ahorita agregándose aquí en Colombia, ya hay como 5 o 6 iglesias, pero vean, cuando uno va a una iglesia aprende reverencia. Por eso el culto que hacemos aquí son vestigios, y con mi esposa vemos el culto del seguro, con esa reverencia que lo hace. Y yo quisiera que aquí lo sigamos haciendo así. En sus ofrendas, el pastor decía que le dolía cuando contaban las ofrendas y había billetes todo viejitos, lo peor para Dios. ¿Y sabe qué hacía él? Lo cogía y los planchaba. Cuando él iba a dar sus ofrendas, si había un billetico, lo cogía y lo planchaba bien y echaba. No es para el pastor. Si usted va para el pastor, no de nada. No de nada. Délo para el Señor. Lo mejor para Él. Él no te pide el 50, no te pide el 20. Haga bien las sumas, las cuentas. Yo lo hago. Doy lo que es del Señor. Y yo no espero que como yo doy, el Señor me devuelva el 100. Y como no me ha devuelto el 100 por 1, y el impío, el que confía en sí mismo, uno escucha por ahí comentarios haciendo un trabajo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Esa persona no sabe que usted es creyente y de pronto se suscita el tema de la iglesia y los diezmos y dice, ¡ay! Apenas trabajan toda la semana y el domingo le van a dar al pastor. ¿Sí no bien? Sí. Señor, perdón. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Bonito, hermoso. Hoy tengo que cancelar porque vamos a ver, y a veces me veo en no se ofrendas y en los riesgos. Sacrifique para Dios lo mejor para Él. Amén. Lo mejor para Él. Y el pastor hoy ya nos está lavando el cerebro. No piensen en eso. Yo vivo de mi trabajo, no es para mí. Antes de venir aquí fui a la iglesia de Fajardo de Santiago de Dios. Y él lleva 45
de los pastores no viven del diezmo y las ofrendas, sino de su trabajo. El otro 5%, pues ya saben que. Y dice lo mismo que usted, ladrones. Porque estaban a las personas. Entonces yo casi no hablo del diezmo porque me malinterpretan. Sin embargo, yo en secreto lo hacía. Padre Santo, cuando yo tengo que cumplir con los compromisos del Señor, no me regreso. Así que, ¿el valor de qué? Del sacrificio. Dios. Los ojos de Dios están sobre los que le temen. Amén. Y los bendice. Amén. Y los bendice. Hermano, cuando Dios le enseñó a Adán a sacrificar, Él cogió a sus hijos y les enseñó cómo sacrificar. ¿Cuál de ellos recibió el mensaje? Amén. Caín no. ¿Y cómo terminó Caín? Dios le dijo, ¿por qué te ensañas? ¿Qué es ensañarse uno? Procurar venganza, producir dolor en el otro. Se ensañó Caín. Y cuando una persona desobedece el mandamiento, su corazón se ensaña. No hay sacrificio para Dios verdadero. Su corazón, su espíritu se ensaña para hacer mal. ¿Ok? ¿A quién le hace mal un espíritu que no tiene a Cristo? A otro. Lo lleva al infierno, ¿cierto? Dice que el malo no duerme maquinando las cosas malas que va a hacer. Esto apunta al sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre, porque Él mismo nos daría la vida con su propia sangre. Nuestro espíritu murió en Adán. ¿Cómo nacen todos los seres humanos? La Biblia nos enseña que nacemos muertos. ¿Un bebé cómo nace? ¿Angelito? No. Lamentablemente no. ¿Quién mató a sus hijos? Adán mató a sus hijos. ¿Dónde los mató? En el Edén los mató a todos. Recibimos la herencia de nuestro padre Adán, la muerte como herencia, la maldición como herencia. Dios no se quedó quieto. Enseñó a Adán a sacrificar, que una vida inocente tenía que pagar por él. Esto era la senda a través de la cual vendría el camino. La senda de la justicia son todos aquellos que ofrecieron en el Antiguo Testamento sacrificio para Dios, ¿cierto? Cuando usted ve a partir de Abel, Set, y todos ofrecieron sacrificio a Dios, porque eso era una información oralmente que se transmitía. Y Dios mismo administraba eso, que el Espíritu de Dios se movía desde afuera, sobre la faz de las aguas, de la humanidad. Se movía y la gente sentía la necesidad del sacrificio. Cuando Moisés bajó del arca, y de una vez se pegó el brinco. Leemos, mis hermanos, Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne, usted es carne, ¿cierto? Yo soy carne, todos somos carne. ¿Qué dice la Biblia? Porque la vida de ustedes, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿En la sangre de quién? Y yo pues la he dado. ¿Quién la dio? Jesús. Para hacer expresión a ustedes. Claritico, ¿no? Está en el Antiguo Testamento. Ahí está Cristo. Los que no entienden de la ley
y pasan por alto eso. Pasan por alto ese versículo, pero está hablando directamente de Jesús, está hablando ahí. Y está en Levíticos. Dice, porque la vida de la humanidad en la sangre de Jesús está. Y él dice, y yo os la he dado para hacer expiación por ustedes, por vosotros. Amén. Claramente aquí está diciendo que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. El corderito entonces movía la conciencia en el Antiguo Testamento, en Adán y todos ellos. El corderito o el ternero o un palomino que era sacrificado por culpa de ellos. Imagínense cuando Adán de pronto, después de que ¿cuántos Adanes vivió? Digo, ¿cuántos años vivió Adán? 970 años. ¿Ah? ¿Sería que él no cometió algún pecadito por ahí después? Claro que sí. Señor, la volví a embarrar, me toca comprar otro chico. Y cada mes le tocaba comprar un chivo. ¿Sabes qué? Cuando los judíos hacían el sacrificio del animal, no, el sacrificio del animal había expiación de pecado. De Jesús para acá hay perdón. Expiación es borrar. ¿No? Expiación es borrar. Okay. Entonces digo yo, para explicar, si Adán cometió algún pecadito después de que Dios le enseñó el sacrificio, eso tenía un costo. Ese es el sacrificio. Tenía que sacar, yo no sé cómo, plata y comprar otro chivo. Eso implica sacrificio, ¿cierto? Y a veces Dios no aceptaba en una vaca. Ahí. Al sacerdote le condenaba como Una vaca. ¿Qué implica eso? Entonces se frenaban, ¿no? Mire, sí, voy a comprar más vacas, yo voy a cuidar. Hoy no voy a cuidar, no. Eso era un freno, implicaba sacrificio. ¿Me hago entender? Entonces dice Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo que dice el hermano Fernando. Remisiones, borrón, cuenta nueva. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento ofrecían el sacrificio, eso se hacía anualmente para toda la congregación, pero también se podía hacer de manera personal, tal como Dios ordenaba, llevar al altar, allá, el chivo y los sacerdotes, o hacían el sacrificio por el pecador. Okay. Entonces, ¿eso era sombra de quién? Adán mismo siendo enseñado por Dios a mantenerse en relación íntima con Dios mediante sacrificios con sangre, él mismo entonces enseñó a sus hijos a la práctica continua por sus generaciones a ofrecer a Dios sacrificio de sangre. Así que más adelante vemos a Abel haciendo lo correcto ante Dios y a su hermano Caín haciendo todo lo contrario. Abel ofreció un sacrificio animal, Caín ofrendó del fruto de la tierra. Por la analogía de las Escrituras, por la analogía de la Biblia, se puede deducir que la diferencia entre los dos sacrificios no fue meramente la de una fe y devoción personales. Por lo visto,
ambos habían sido informados de la necesidad de un sacrificio cruento como expresión de una fe verdadera. ¿Amén? ¿Dónde se expresa la fe verdadera? En el sacrificio. Hoy Dios no nos pide un chivo, te pide devoción verdadera. Amén. Y eso vale. Hoy Dios no te pide una vaca, no te pide eso, te pide una devoción verdadera, una fidelidad espiritual. ¿A quién? A Dios. Saber sacrificar en nuestra casa las cosas que suelen pasar. Ayer por las ¿qué? Por WhatsApp, no. Las redes circuló en todo el mundo una cosa que lo que sucede en la casa, ¿cómo es? Se debe mantener en la casa. ¿Quién nos salva afuera? Llamándonos cristianos, debemos saber vivir en la intimidad de nuestro hogar. No hay hogar perfecto, siempre habrá problemas entre el hombre y la mujer, siempre habrá, pero que nos salga de dónde? De la casa. De la casa. Hay que sacrificar eso desde la casa, amarnos los unos a los otros y confesar delante del Señor una fe verdadera. ¿Amén? Abel, por tanto, ofreció según Hebreos 11:4 más excelente sacrificio. ¿Cierto? Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y por eso se convierte entonces en el primer mártir. Abel por eso se convirtió en ¿qué? En el primer mártir de la historia humana. El primer mártir. Supo llevar las cosas. Ayer le compartía a alguien que no conoce el Señor, o que conoce pero perfectamente, y le pude dar este mensaje. Hermano, le dije, Dios te está dando la oportunidad de que tú le conozcas antes de que partas de este mundo y que puedas ofrecer a Dios un excelente sacrificio. Y le leía esto, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de ellas. ¿Amén? Entonces hay un testimonio en la Biblia de un hombre, el primer mártir. Y yo le decía a este hombre ayer, mártir no es solamente el que muere en la hoguera, o el que muere en la guillotina, o el que muere ahorcado o colgado. No es solamente mártir, sino mártir es el que da su vida gota a gota diariamente, dentro de su hogar, en su negocio, en su empresa, con sus compañeros de trabajo. Siempre somos un ¿qué? Mártir por la causa de Jesús. Eso es, ¿cómo se llama el mensaje hoy? ¿Cómo se llama? El valor del sacrificio. El valor del sacrificio. Cuando usted sacrifica para usted, cuando usted sacrifica para Dios, está ofrendando a Dios una ofrenda de un verdadero sacrificio. No es fácil callarse uno delante de los impíos, no es fácil callarse uno, cerrar su boca, pero uno no puede. Dios mío, ayúdanos a pagar con lo mismo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no pagar con lo mismo. Amén. Así que Dios le ofrece al hombre caído la oportunidad y forma de permanecer en comunión con Él mediante el sacrificio de sangre. Repito, todo sacrificio implica ¿qué? Sangre. El primer sacrificio que usted hizo fue ofrendar su vida a Dios.
Amén. ¿Quién murió? Su yo. Murió su ego. Murió su temperamento. Murió su vocabulario. Murió qué más. Sus libertades. Las viejas costumbres. Sus viejas costumbres. Derramaron sangre. Usted murió y entregó su vida a Dios en sacrificio. Amén. Así que hermanos, este mensaje continúa la otra semana. Vamos a orar. Les hemos pedido a los hermanos que oren más corto. Me va a tocar escoger hermanos que me hagan caso. Que oren más corto. Para eso damos el tiempo temprano para que oren allá y terminen así. El Señor es el verso ese que dice: yo quiero evidencia y no sacrificios. Amén. Entonces, por ahora vamos a perdonar eso. Pero ojo, las oraciones más cortas. Vamos a orar por la Santa Cena. Y también fue el equipo hoy.